Iniciamos nuestra mesa redonda de hoy en homenaje a uno de los equipos más importantes de la historia de nuestro fútbol. Se trata del Real España. Voy a saludar primero a mis compañeros Orlando Ponce y Julio César Núñez. ¿Qué tal, Salvador? También para Julio y para los invitados especiales, Elías Burbara y Héctor Vargas, técnico de la máquina. Es un día muy aurinegro, un domingo bien aurinegro en el que evidentemente la historia de la máquina, la historia de la realeza estará por encima de muchos temas que pueden ser hoy de actualidad. Así que prepárense, es la historia del Real España, un programa para coleccionar el de este domingo. Bueno, bienvenido Elías, bienvenido Héctor. Primero contarles que el Real España fue fundado el 14 de julio del año 1929, o sea que dentro de 4 días, ¿me equivoqué? No. Cumple 93 años. 93 años ya. 93 años. Y empezó llamándose España. Luego lo hicieron, le decían los tejeros de la España, hasta convertirse en el 77 en Real Club Deportivo España. Correcto. Hicieron la tarea, leyendo ahí acerca de la historia, sí. Un título otorgado por la realeza española. Sí, Juan Carlos, rey Juan Carlos. Realmente, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por tenernos aquí y por hacer el programa dedicado al equipo, un equipo pues que tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo para enriquecer esta gloriosa historia que tiene el club, así que estamos tratando de dejar nuestro nombre escrito en ese libro, y pues a la orden de ustedes. Gracias, bienvenido el técnico Héctor Vargas. Gracias, Salvador. Bueno, saludo a todos y agradecido también por poder compartir con ustedes un buen momento para hablar de fútbol. Sí, el Real España fue el primer equipo tricampeón de la Liga Nacional con los torneos largos, que yo era un mozalbete o un párvulo allá en Danlí, en mi ciudad natal, veía a la España cuando iba a jugar y logra el tricampeonato. Primero con Chelato, un título, el primero, y 2 con Carlos Padilla. Ahí empieza la historia de la España, digamos, de títulos. Sí, realmente fueron 75, 76, 77 los títulos. 74, 75, 76. 76, perdón, sí. 77 perdieron la final con Olimpia. Una final arreglada, dicen las malas lenguas. Bueno. ¿Y cuál es el origen de Real España? Pero deja que lo cuente. Cuéntela. Es que se sabe. Esta es una historia bien. Te va a escuchar esta historia. No, bueno, en esa época yo ni había nacido, Sí. pues me telepluma, pero lo que nos cuentan fue que Real España queda campeón 74, queda campeón 75, sale campeón 77, 76. pierde la final en 77. Sí. Y bueno, ese mismo año nos otorgan el rey Juan Carlos, viene una visita oficial aquí con el presidente Juan Melgar, si no me equivoco, estaba en esos Juan Alberto días. Melgar. Y ahí en la comitiva que estaban los directivos de la España y mire, rey, acepta la presidencia honoraria del club. Y la aceptó y pues quedó todo oficializado. La gestión la hizo Ricardo Alonso Flores, Flores. que era directivo del Real España. En ese año aterrizó ahí en Toncontín, me acuerdo, el rey, don Juan Carlos y doña Sofía, y ahí fue cuando se le entregó al Real España el título de realeza. Es que hay varios equipos que se llaman Real, pero no tienen el título reconocido por la realeza, que es el caso de la España. Por la España lo felicita el rey cada vez que queda campeón. No, y una observación, en todo el planeta, los únicos equipos reales son los que están dentro del condado de jurisdicción del rey, que si no me equivoco es el condado de Andalucía, del país España, y fuera de ese condado y fuera del país somos los únicos. Así que es un honor. Pues. Y esa corona que está, digamos, en la cúspide del escudo, ¿es una copia fiel de la corona del Reino de España o extraída de los archivos de la monarquía? La verdad que esa corona ha ido cambiando, ¿no? Si tú ves el escudo de la España con el tiempo, ahí está representada varias coronas que se han ido actualizando y modernizando conforme al tiempo. ¿No estar en ese logo del Real España ahí? ¿Cómo no? La corona. Ahí está la corona. Claro. Esa corona es la que representa. Esta corona representa al rey de España. Al rey de España. ¿Y estas 3 estrellas? El tricampeonato. El del 74, 75, 76.
Ok. Correcto. Esa corona tiene unos tonos rojos que hace poco Real España la utilizó en una camisa muy, muy particular, con un estilo tricolor, con el amarillo, negro y rojo, ¿no? A ver, Héctor Vargas, que es un técnico que lleva aquí un cuarto de siglo en Honduras y que ha enfrentado al Real España y ahora es su director técnico. Cuando te dijeron Real España que tú eres muy nuevo en el Real España, ¿cuántos meses llevas en el Real España? 3 meses y medio. Imagínate, 3 meses y medio. Entonces, desde afuera, ahora que sos parte de la familia del Real España, ¿cómo has visto al Real España? No, bien, bien, bien. Lo vi muy organizado. Yo lo dije cuando llegué, un club que me asombra que no haya ganado títulos mucho más seguido. Tiene toda la estructura para trabajar y para sentirse uno como entrenador lo más cómodo posible. Bueno, estamos en el camino. Yo creo que ahora, conociendo todo, me parece que tendremos más posibilidades de ser campeones. Ahora, el España es un equipo que se ha manejado por familias. Hablando de la parte administrativa, Elías, la familia Canaguati, la familia Chaín, hablando como familia, ¿no? Y ahora la familia Burbara, han manejado. ¿Esto ha dinamizado, ha mejorado mucho al equipo en la parte de organización? Realmente ha sido un legado que ha venido pasando de generación en generación. Todos grupos de empresarios, todos grupos familiares, que tenemos la misma pasión por el fútbol y por el Real España. Y obviamente cada vez que un grupo o una familia ya decide dar la administración del equipo, pues busca darle el equipo o que el equipo quede en buenas manos. Entonces, Sí, perdón. El año 74, para ubicar un poco a la gente, en el 74 los líderes eran Miguelito Canaguati, Fufú Canaguati y Emina Bufele sería. estaba don Emín Abufele, estaba el señor Giacoman, Antonio Giacomán. había un señor Catán, Jackie Catán, y bueno, no se me viene el nombre de los demás. Incluso estaba un cubano, ¿no? César López, Paulino López Avellón, que acaba de fallecer. Pero eso más adelante. Más adelante. Ellos están en los 90s. 80, 90. Por ahí. Roberto Reyes Silva. Sí, y después aparece, cuando empieza una renovación generacional, aparecen 3 presidentes. Sí, Mateo Gibrín, Guada Bufele y Mario Verdial. y Mario Verdial. Bueno, esa es un poco la historia. Pero yo quiero contar una anécdota porque cuando yo empecé a trabajar en periodismo deportivo en los años 60, el España era el España. 7º, 8º, por ahí. O sea, no era protagonista. Los protagonistas eran Olimpia, Motagua, Maratón, fundamentalmente. Bueno, yo estaba estudiando en Chile en la universidad y de repente, pues yo siempre consultaba del fútbol y pregunto en el año 74, ¿quién quedó campeón? Y me dicen, España. España, dije yo, ¿qué? Ni me acordaba No que lo existía. ubicaba. O sea que no me acordaba que existía. España, no quedó ni el Olimpia, ni el Motagua, ni el Maratón. España, me decía. Como la gente que le consultaba era mi familia y no sabían mucho. Pero la base, digamos, del Real España, porque yo me comí el libro del España, igual que el del Olimpia y el le de Motagua. supo? No, o sea, leerlo. Es que la base del Real España para el nacimiento de esa etapa grande del España surge a través de José de la Paz Herrera, Chelato Clés. Chelato hace una base desde 1972 y forma jugadores y aparecen ahí los Stewart, los Jimmy Bailey, los Jiminson, etcétera. Jugadores que le dieron a la España mucho y que ganan el primer título. O sea que ahí empieza, Elías, esa etapa muy fructífera del España. Sí, se montó una buena red de escauteo. Cuenta la historia de que con don Sergio Amaya y otros dirigentes de aquel entonces fueron pueblo por todo el litoral atlántico buscando jugadores. De hecho, creo que hicieron su central en Tela. Exacto. Hicieron toda la recolección de jugadores ahí, casi que se trajeron el equipo completo O sea, para acá. cuando Chelato convoca para España 82, sabía que en el Real España tenía, no sé si la base de la selección, pero jugadores realmente muy influyentes y que él conocía muy bien. Jaime Villegas. Correcto. Gilberto Yergo, bueno, Gilberto que para mí el más grande jugador que ha tenido Honduras, respetando a los otros que sí que hay grandes jugadores, surge de ahí, de esa camada. Gilberto Yergo. Ahí estaba Gilberto y estaba también, El Tili Arzú. sí, de Tela, ¿verdad? De los alrededores de Tela, de la aldea de San Juan. De ahí salieron Walter Jiminson, Jimmy Bailey y Chelato. Obviamente que cuando convoca para el 82 los conocía perfectamente y los había dirigido
de cipotes, porque ya eso fue el 74 y el Mundial fue, la El preparación 82. empezó el 80. Sí. Sí, Pero van y- al Mundial de y Túnez fue- del 77. Entonces, hablando de la España como aporte de jugadores, una base importante de jugadores que surgen del Real España, Elías. No, y fue una decisión fácil porque era la generación que estaba quedando campeona y perdiendo finales todos esos años. Porque luego, después de perder la final del 77, volvió a disputar otra, Sí, que perdió y ganó la del 80. El 80 contra el Maratón, que La fueron ganó. 3 partidos. 3 partidos. O sea, el España jugó 5 finales consecutivas, 74 a 78. Las otras 2 las perdió del 77. Y en el 80 volvió a estar en una final que le gana con don Néstor Matamala, que es la que le gana en 3 partidos a Ahora, Maratón. Te voy a decir una cosa, mucha gente piensa que yo soy del Real España, Lo vinculan al España. Debería. pero me vinculan ¿Por porque, qué lo vinculan al España? porque- Siempre le han preguntado. porque en los años 80 que estaban los Chaín, la familia Chaín, estaba Carlos, William, yo observaba que ningún equipo tenía sede en Honduras. El único equipo que tenía sede, que era la sede de la España en la Fecitrán. Y era una sede para el fútbol hondureño. Olimpia no tenía, Motagua no tenía, los equipos grandes no tenían. Entonces, ahora ya no está en la Fecitrán, ahora la tienen en la colonia Luisiana. Sí, entonces yo hablaba bien de eso porque eso era cosa que se ocupa. Y mostraba el ejemplo de tu país, de Peñarol, de Nacional, los equipos de Argentina, todos tienen su sede. Entonces, por eso el ejemplo que daba el España. Y aparte, era un equipo protagonista. Yo siempre me he preguntado, fíjate, la similitud del uniforme de Real España con Peñarol. Y en varios lados me lo han preguntado, ese aurinegro. Yo no sé si es una casualidad o hubo, digamos, un poco de enciclopedia para elegir los colores, porque Te voy a contar la juegan- historia de cuando- los colores. Cuando juegan, sobre todo en San Pedro, Olimpia y Real España, en San Pedro, donde el caudal de aficionados de la España es mayor, a mí me parece estar viviendo un clásico uruguayo. Es decir, con el blanco total de Nacional y con el aurinegro de Peñarol y las banderas, incluso porque hasta en eso se parecen. Mira, cuenta la historia que se quedó campeón 74 con el uniforme rojo y amarillo, que eran los colores de España. Exacto. Entonces, en el 75 volvemos a salir campeones con los colores rojo y amarillo. El 76 se compite todo el torneo con uniforme rojo y amarillo, pero para la final, o para el cierre del campeonato, ya el uniforme estaba un poquito usadito, entonces había que comprar un Comprar uniforme otro. nuevo. Fue un problema que había que comprar. Se fueron al proveedor del uniforme, al que los confeccionaba en aquel entonces, y le pidieron hacer un uniforme amarillo-rojo, pero en ese momento no había tela roja. Ajá. Y entonces, Entonces, no hubo de otra más que hacer el uniforme Amarillo, con negro. el color negro. Con los Entonces- colores que tenía el proveedor. Entonces lo hicieron amarillo-negro. pero que Con ese uniforme quedamos tricampeones. no lo dejaron más. Entonces ya No lo dejaron más. Pero qué casualidad, porque Real España está identificado como la máquina. Sí. Una locomotora, una verdadera máquina. Y los colores de Peñarol, negro y amarillo, obedecen a los colores ferroviarios que los ingleses impusieron cuando fueron a construir el ferrocarril a Montevideo. Peñarol nace en un barrio que se llamaba Piñarolo por un italiano que había emigrado y después se decantó a una españolización mayor como Peñarol. Y ahí está el barrio Peñarol y está la estación de trenes de Peñarol. Entonces ese equipo eligió los colores ferroviarios que los ingleses habían llevado. eventualmente la historia nos ha ido dando apodos, nos ha ido dando diseños de uniformes. Entonces, las similitudes, me imagino que por el amarillo y negro rayado, nos pusieron los mismos apodos del Peñarol en aquel entonces. Otra época, así usábamos las rayas horizontalmente y nos ponían las abejas asesinas. Y así, según el uniforme, ha ido cambiando la serie de apodos.
Por un rato nos llamaron los catedráticos, por otro rato ¿Y los eso por búhos. qué catedrático? ¿Daban clase de qué? Por el búho. Creo no, el era- equipo se fundó en una escuela, Ah, correcto. La Y- escuela Ramón Rosa. en la escuela Ramón Rosa, y los primeros directivos y jugadores eran maestros. Ah, por eso. Por ahí, pero, pero eso, el apodo nos lo ponen casi principios de los 90s, porque se daba que la España pues, daba clases de fútbol, por el fútbol ¿En serio? vistoso que El 90. daba en aquel entonces, En los 90, principios de los 90. principios Después de los 90 que la España gana un título. Elías, ¿cuál es el primer partido que recordás que fuiste a ver a la España? Porque esto, como decíamos, es de generación en generación, que vos lo recordás. El recuerdo más antiguo que tengo fueron esos goles de Smith en la final contra Motagua, que 2-0. fue que 90 y... 2-1. 2-1, dos goles de Richardson Smith, que venía de México, estuvo en México, Correcto. y un gran jugador, y el técnico era Flavio Ortega. Fue 90, 91. 91. Por ahí. Sí. Por ahí anduvo. Ese es el Gol de primer Murillo de recuerdo. Motagua. Entonces, ¿recordás esa final? Sí. Sí. Hace 31 años. ¿Cómo ha sido la historia de la España en la política deportiva? Lo pregunto porque hoy coincide que algunos organismos del fútbol están incluso presididos por figuras innegablemente aurinegras, pero sin llegar al presente. ¿Cuál es la historia del Real España en la influencia del fútbol de Honduras? Hemos tratado de colaborar lo más que hemos podido. Obviamente sabemos que la federación está en Tegucigalpa, la liga aquí en San Pedro, nosotros estamos aquí en San Pedro. Hay veces la distancia nos ata un poquito de tener una buena influencia en el fútbol, pero cuando lo hemos logrado, lo hemos tratado de hacer de la mejor manera. Hemos presidido comisiones de selecciones, hemos presidido federaciones, Liga Nacional, y hemos hecho lo mejor que hemos podido, obviamente, lo más transparentes posibles, y eso ha sido el legado que hemos dado. Por suerte no hemos estado en ningún escándalo involucrado, y eso y ya es bueno. Para Vargas, usted 25 años, ¿no? 25. Y le tocó jugar clásico. Bueno, Olimpia España se le llegó a denominar clásico moderno, que yo no lograba entenderlo mucho gramaticalmente. Porque cuando empezó ¿Por qué decían el clásico clásico nacional era Olimpia Maratón. Sí. Olimpia por Tegucigalpa y Maratón por San Pedro Sula. Cuando aparece el Gran Real España de los años 80, que es el que está televisado, digamos, porque del otro solo hay unas fotos en blanco y negro que no se mira nada, que fue cuando fue tricampeón, pues se habla del gran equipo del Real España, que participaba contra Olimpia, y Maratón deja de ganar, Maratón se va a las últimas posiciones, entonces ya se habla del clásico moderno y no del clásico nacional. Sí, esa es una etapa justamente que creo que todavía la alcanzó usted cuando vino al país, que hablaban del clásico moderno, España-Olimpia. No, seguro. A mí me tocó enfrentarlo con Universidad a España, estando Flavio Ortega como entrenador aquí en España, y un equipazo, la verdad. Lo sufrí bastante con los equipos que he tenido, y bueno, ahora me toca estar a mí acá. Ahora, para alguien que está 25 años en un país, pero solo tiene 3 meses y medio en un club. En los partidos contra Real España, ¿con qué entrenadores ha discutido más Vargas? ¿Qué anécdotas o qué recuerdo tiene de alguna, confrontación sana, ¿verdad? En cuanto a discusión o polémica de área técnica a área técnica. Yo creo que sería más fácil decir con quién no. ¿Con quién no? No, yo creo que con la mayoría son cosas que quedan dentro de la cancha. El tema de discutir con los entrenadores un poco también, a ver cómo lo saco de Concentración. concentración. Me ha pasado con la mayoría de los entrenadores, y con muchos después me saludo. O sea, después me saludo, con algunos no. Pero creo que con el Tato creo que fue uno de los que más ¿Sí? he tenido por ahí. ¿Tato García o Tato Ortiz? Tato García. Pero la España es un equipo, usted nos puede decir acá, por los estilos de organización de los directivos, le tocó estar en otros equipos, hablando de los equipos grandes, Maratón, Olimpia, el España, ¿cómo es el España? Es que el España me sorprendió por la estructura cercana. Uno, por ejemplo, en Olimpia, para ir a hablar con la gente que pueda manejar el club, está bien, está Bosman, pero uno tiene que ir a Televicentro, a pedir una sesión, una reunión con el licenciado Villeda, o en su momento con don Rafa.
Yo quiero hablar con Elías. Hay más peajes. Claro, quiero hablar con Elías, lo llamo y voy al lugar donde él tiene su oficina y no tengo problema. Quiero hablar con Javier, me siento Javier, tengo este problema y yo salgo de la cancha, voy a hablar con Javier. O sea, está todo mucho más organizado en ese aspecto. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Estamos hoy en homenaje al Real España, que está cumpliendo 93 años. Estará cumpliendo 93 años el próximo jueves. Ya regresamos. Copanton Hotel